en Chaniabo, Achay, Mala, Musim, México, y nieta, poteim, tetonim, poteane, Wakabu, Horata, Yesuka, Tabeta Nateli, Emogua de Luturia, ya va que ya, Aisaka, Buhuara, Tocan, into Aisaka, Mohactec, Lao Tite, Aucachacane. ¿Qué tal? Buenos días, les habla el profesor Teodoro Buitimea Flores para hablarle un poco de esta comunidad de Torín, hablar en específico de la ciudad, de esa ciudad que fue los restos que quedan como vestigios de esta gran ciudad que brilló a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII y del principios del siglo XX. Pero síganme, mejor vamos platicando por partes. Si les parece, adelante. Bien, le hemos hablado que Torín fue una ciudad muy importante, la más importante del noroeste de México. Incluso Torín fue candidateada para ser la capital del estado de Sonora después de la ciudad de Álamos. Tan importante era esta ciudad que la consideraban como la ciudad de adobe. Y los testimonios mudos, las ruinas que quedan, es este edificio que se encuentra a mis espaldas. Es un edificio alto, construido de adobe. Está en la pura esquina de la entrada principal de este pueblo de Torín. Es un testigo mudo de la grandeza pasada de este pueblo, de esta ciudad de Torín. Vamos a compartirles algunas imágenes de esta ciudad tomadas seguramente a principios del siglo XX. Vamos a conocer más de Torín. Yo les espero que tengamos un poquito más de información de este lugar, de este pueblo, de la tribu que en su momento brilló. Acompáñenme a seguir conociendo más de Torín. Muy al principio del siglo XX y queriendo seguir con ese modelo de estructura, de construcción, pero con la modalidad de la modernidad que era el uso de los ladrillos, tenemos una construcción de la familia Barra, que viene siendo un claro ejemplo de ese intento de vivir bajo este modelo de construcción y seguir con la ciudad. Queriendo seguir con este modelo de construcción, apoyándose en lo que sería lo moderno, el uso del ladrillo del tabique para la construcción de casas a principios del siglo XX, se construye esta casa bajo ese modelo, únicamente que se mantiene bien en condiciones muy favorables por el material con el que fue elaborado, a diferencia de las de adobe que en un principio se usó en esta ciudad. Adelante, vamos a seguir conociendo más de Torín. Lo conocido de todos es de que la ciudad de Torín fue habitada también por los chinos asiáticos que llegan a esta ciudad para trabajar principalmente en el tendido de la vía férrea que inicia en 1900, cuando los yaquis se encuentran en los diferentes lugares del suroeste del país, Yucatán y Oaxaca. Tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Mauro Alamea, quien nos platica el año en que fueron expulsados los yaquis de la ciudad de Torín. Esta guasuktia yo bebía como chino, mimi. 1920.
1920 po tame ume chino minto que im wate amo chima familia maka kecha Bempola imo kanimi iban territorio po banewe. mempola emo bu Tiya kita buya mura ba ni ba. Nak tiam po atin ori. Ya kaho a kam bempo banewe hiya ki. Bempo ken tierra piwana na waktan. Entonces me chinom ba nika buya bani ba. Tame hiya kim ba mo amo ba tu ka banewe. Si membe yo be ba naman bicha ba yan. Yan bem ko bicha ba yo kwak. Unwana tewa bem me yo raman. Mana honeyan. Dice Mario Alamea que sus mayores le han platicado de las razones de la existencia de los chinos aquí en esta ciudad. Que en un principio, cuando ellos trabajaban, al ver la oportunidad de apropiarse con el territorio, con parte del territorio de los yaquis, mismos que estaban en constantes luchas, vieron la posibilidad de quedarse con parte de las tierras, pero al término de la revolución, para ser más preciso, don Mauro nos dice que 1920 ya bien bajadas los ánimos, calmados los ánimos, la revolución rindiendo frutos, los yaquis expulsan a los chinos de esta ciudad. Pero a preguntarle que si ellos se habían emparentado de alguna manera con las mujeres yaquis o con los varones yaquis, dice que sus mayores le compartieron que ellos eran muy reservados en este renglón, que los chinos tenían sus propias familias de chinos y los yaquis igual hacían marcadas diferencias. ¿Cómo le agradecemos esta participación a don Mauro de presencia de los chinos y en el año que fueron expulsadas? Entonces yo usted decía, Mauro, nunca te ama Luturia, ya va que pues ya agradeciendo a Mauro y vamos a compartirlo también como un testimonio. Adelante, vamos a seguir conociendo de Torín, pero la ciudad de Torín. Adelante, sigamos adelante. Estamos ante las ruinas de lo que en un tiempo fue el cuartel general de militares que estaban en constante lucha con los yaquis desde 1800 y principios de 1900. Precisamente aquí, a mis espaldas, era la entrada al cuartel. Era como un arco donde hay imágenes donde aparecen los yaquis como prisioneros y de aquí son llevados a Estación Lencho para ser embarcados al suroeste del país en calidad de prisioneros de guerra, pero con un trato de esclavos para que trabajaran en esas labores forzadas del NG y en las haciendas del tabaco. Vamos a conocer más de Torín. Esta era la entrada principal, son estas ruinas nada más. Vamos a conocer más de este cuartel, las ruinas. Los invito. Seguimos conociendo en esta ocasión la parte interior del cuartel principal aquí en la ciudad de Torín. Vean qué fortaleza de construcción. Aquí estaban los militares, aquí estaban los soldados que estaban en constante lucha con los yaquis, pero también aquí tenían a los yaquis prisioneros. Es tanto hablar de este edificio tan en ruinas, pero con mucha historia. Pero estamos aquí en Torín para que conozcamos esa ciudad de la que les hemos estado hablando. Adelante, vamos a conocer más de Torín. Bien, nos encontramos en lo que en un tiempo fue
la plaza principal, la plaza de armas. Aquí era una fuente, estaba una fuente, y con la creciente del río Yaqui, la mitad de esta plaza, grande por cierto, se llevó la mitad de lo que era la plaza principal. Pero todavía podemos observar que hay un monumento, técnicamente no sé su nombre, pero encima de él estaba el busto de don Benito Juárez. ¿Ven? Entonces, esta parte quedan como testimonios de esa grandeza de este pueblo. Desafortunadamente, pues en esos años no estaba habitada por los yaquis en su totalidad, estaba principalmente por militares, por personas económicamente fuertes, por chinos que eran trabajadores de domésticos. Muchas construcciones eran a la usanza del pensamiento oriental. Vamos a ver las imágenes, vamos a ver las fotografías que nos fueron compartidas y que con mucho gusto las vamos a compartir con ustedes de esta ciudad de Torín. Precisamente acá, a mis espaldas, la historia no miente, nos habla del último guerrero yaqui, que fue el gran Cajeme, su aportación a la cultura. Vemos al fondo lo que era el cuartel donde Cajeme fue llevado. Le vuelven a hacer ya viene de Guaymas en el vapor, en el Demócrata, pero ya vienen al río y es llevado a este lugar. Aquí lo levantan para llevarlos a Torín, de Torín a Cocori, y a la altura de las Tres Cruces le aplicaron la ley fuga, y de esa manera ese mes de abril, 23 de abril del 1887, este gran guerrero muere, pero es tomado aquí y deja pues para la historia algo muy importante del pensamiento del pelear por su cultura. Aquí también podemos apreciar la iglesia. Esta iglesia, que por razones que desconocemos se ha caído en varias ocasiones, pero en esta, ya con los adelantos tecnológicos, pues ya tenemos esta iglesia, pero ya no con un techo pesado. Vamos, ya estamos terminando de conocer esta ciudad, pero ¿qué les parece estas fotos, estas imágenes que les estamos compartiendo? Adelante. Hablar de esa ciudad de Torín es hablar también de la parte religiosa, de esa parte que hacen la razón de ser de los pueblos de los yaquis, la parte religiosa, la parte espiritual, y hablar de Andrés Pérez de Rivas, de Tomás Basilio y de otros religiosos de la Orden de la Compañía de Jesús, más conocidos como los jesuitas. Aquí tenemos el curato, una construcción que data de principios del siglo XVII. Igual la construcción de piedra, un edificio emblemático que si venimos a Torín es obligatorio venir a ver esta ermita construida también en esos años. Requiere ser que vengan personas del INAH a hacer todo lo posible para hacer una reconstrucción, para que este edificio vuelva a ser un referente histórico que urge a la tribu, así como el curato, que fue remodelado en su momento, y vean qué belleza, tiene muchos años, pero ya remodelado, ya dado esa ayuda, seguimos viendo una construcción como debió haber sido desde un principio. Ahora lo mismo podemos decir de esta construcción de piedra. Debemos
de hacer las gestiones ante quien corresponda para que vuelvan a voltear hacia Torin y que estas construcciones que estamos viendo pues puedan ser visitadas por el renglón educativo, que conozcan y que el yaqui se sienta identificado, se sienta muy orgulloso. A principios del siglo XX, terminando la revolución, también estamos compartiendo cómo Torin fue decayendo, fue desapareciendo esa ciudad de la que le estamos hablando, cómo las grandes construcciones, las grandes casas fueron cayendo de alguna manera. ¿Por qué? Porque todas las personas ajenas a la cultura de los yaquis fueron corridas, literal, fueron sacadas de una forma u otra del pueblo. Pues hasta aquí estamos en Torin. Achay mala usim, unon de que hijo cotuni temo, y le jale que si te va, ni bojuara tallezuca po Tori pueblo. Uy, yo le hice o hagan, vueta acá, y aquí maujun, yo son taum, a la unimi, voy a cuartelim, y tom no y te cao no malas yo cotoso. Katu, guatamadare, tacan me katu, guatamaineak, me cabichanen, que pues con esto agradezco a todos la atención. Conocer Torin es conocer parte de la historia de los yaquis, esa última historia que se escribe con sangre y con dolor, porque de aquí se tomaban las decisiones directas de don Porfirio Díaz. Incluso no hay un documento que señale, pero en el cuartel que estábamos señalando en su momento, se cree que estuvo don Porfirio Díaz de visita. Que seguramente estuvo aquí fue Ramón Corral, el vicepresidente de la República. Con esto le agradezco y los invito a que sigan visitando mi canal de YouTube, Tribu Yaqui, Lengua y Cultura, Chio Tesia y Totevitne.